Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrés Cardona y les damos la bienvenida a este su programa Yo me quedo en casa con Auténtica. Estaremos todas las voces de Auténtica Radio con ustedes en un espacio donde tendremos noticias e información. En esta tarde tenemos un invitado muy especial. Se trata del psicólogo y docente universitario del Politécnico Gran Colombiano, Julián Coecha. Estará hablando con nosotros de la violencia intrafamiliar. Julián, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, primero que todo quiero agradecerles la invitación a Andrés, Auténtica Radio, por permitirme compartir este tipo de espacios con ustedes. Es importantísimo para todos los hogares colombianos en este momento poder empezar a contar con herramientas para enfrentar esta situación de ciudad. Con respecto al tema que nos convoca el día de hoy, es esa violencia intrafamiliar, dónde nace, por qué se produce, cuáles son de pronto los orígenes que nos llevan a que de pronto terminemos siendo agresivos. Quiero compartir algo importante, y es que hay que liberarnos de una angustia o de un temor que de pronto muchas personas están viviendo, o muchos hogares, en cuanto a que mi hogar puede llegar a ser un hogar de estos de los que se está hablando, un hogar de violencia, un hogar de agresión a causa de la cuarentena. No es así. Realmente el hecho de que se hayan subido los indicadores de violencia intrafamiliar no se debe a que sea algo que se origine por la cuarentena precisamente. La cuarentena es un factor o una variable que incide, pero el hogar, que de alguna manera en este momento se está viendo como un hogar afectado por la violencia intrafamiliar, es un hogar que tiene unas personas que ya de alguna manera probablemente se habían manifestado en este tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el padre agresor, pongámoslo en este caso, el esposo y padre agresor, antes estaba todo el día fuera de casa, solamente estaba en casa por la tarde cuando llegaba del trabajo, y era ahí donde se vivían de pronto algunos eventos violentos. Eventos que de pronto para la esposa o para los hijos no eran como suficiente para poder denunciarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se lo aguantaban, lo pasaban por alto, lo dejaban estar. La esposa de pronto obviamente al ver que su hogar depende de él, entonces no se permitía denunciar. Pero ahora que esa persona agresora está todo el día en casa, es en el momento en el que la agresión o la violencia se intensifica de tal manera que entonces ¿sí? Nos permitimos denunciar. ¿Por qué? Porque ya no soportamos tanto abuso. Entonces el hecho de que la violencia intrafamiliar en este momento se dispare no es porque hayan casos de pronto totalmente nuevos, que los puede haber, sino porque también se ha intensificado aquellos hogares que vivían violencia de una manera mucho más exacerbada. También, a causa de la cuarentena, estas personas agresoras, por el estrés, por la frustración, por la tristeza, la rabia, el miedo, todo lo que puedan estar experimentando, se ven abocados muchísimo más o de manera mucho más fuerte a ser violentos, a atacar a su hogar, a su esposa, a sus hijos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque el no saber manejar las emociones, cuando de pronto ya estabas siendo una persona que te dejaba llevar por actitudes violentas en tu hogar, te puede llevar a cometer errores. Te puede llegar a que si de pronto la forma en la que estabas violentando no era físicamente porque no golpeabas a nadie, pero sí en palabras, en actitudes, menospreciando a tu esposa, de pronto faltándole al respeto a tus hijos. Si esa era una actitud ya que se estaba dando en ti, ahora con la cuarentena, si es posible que se potencien ese tipo de acciones y que por el estrés, por la frustración, por no saber manejar tus emociones, te estés llevando o te estés dejando llevar a que esas emociones, en la forma en la que son liberadas en ti, sea a través de la agresión, de la hostilidad, y termines de pronto agrediendo físicamente a alguien que no le quieres hacer daño. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar muchas herramientas el día de hoy, porque es importante aprender a manejar las emociones, aprender a manejar la frustración que la cuarentena nos genera, aprender también por parte de las víctimas a saber hasta cuándo, ¿sí? Es decir, a saber de decir que no, basta, no soporto más, no puedo permitir más en mi vida este tipo de violencia. Decisiones que no pueden tomarse a la ligera, a la loca. Ay, bueno, pues lo dejo y ya. ¿Y qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Esas decisiones no se toman así, de manera impulsiva. Esas decisiones tienen que ser un poquito más conscientes, más planeadas. No quiere decir que entonces la persona que está siendo víctima se tenga que aguantar toda la violencia que sea hasta que tenga la forma de irse de casa. No, sino que el tomar acción, el llamar a una línea de emergencia, es la ruta que se puede activar para que puedan hacerle ese acompañamiento. La cuestión es llegar a la decisión de denunciar, de no soportar más. Un hijo en un hogar no se merece
estar viviendo o estar viendo como modelo de pareja y de hogar una pareja o un hogar que está mediado por la violencia. Eso no se lo merece un hijo, no tenemos por qué hacerlo pasar por esto. A veces el discurso es, con tal de darle un hogar, pues yo dejo que esa persona me maltrate, con tal de que el niño tenga un hogar y nos vea juntos. ¿Cuál es el mensaje para el niño? ¿Qué está entendiendo el niño como modelo correcto de familia? Si lo que está viendo es violencia y agresión en el hogar, en la casa, en sus padres, después lo va a interiorizar y lo va a normalizar, y es lo que después el día de mañana va a replicar o como agresor o como víctima. Entonces no podemos permitir este tipo de cosas. Así que en este programa vamos a poder trabajar todo ese tipo de experiencias que se viven, qué nos lleva a ello y lo que es importante, cómo podemos de pronto trabajar y prevenir todo este tipo de maltrato.